Hoy hemos venido a conocer al paisajista Javier Mariátegui. Nos va a enseñar dos de sus proyectos más importantes. El primero, su jardín personal, que es de líneas clásicas, y el segundo es de líneas más modernas, pero mantiene su esencia. Bienvenidos a Paisajes con Firma. Hola Javier. ¿Qué tal, Isabel? Aquí estoy. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu jardín. Pues encantado. Te voy a contar un poco cómo va la historia de este jardín. Este es un jardín de, digamos, de 3 generaciones de mi familia. Empezó haciendo la estructura mi abuela, después siguieron mis padres y yo he ido ampliando también y añadiendo cosas a lo que ya habían hecho mis padres. Nosotros somos una familia de muy aficionados a los jardines. Entonces este jardín especialmente, el corazón del jardín es su estructura. Es una estructura formal, pero dentro de esa estructura las plantaciones son muy informales. Entonces tiene algo de francés, tiene algo de inglés y luego está muy adaptado a este clima de Castilla. Y entonces además pretende ser un jardín íntimo, pero a la vez abierto al campo. Así que si te parece vamos a entrar. Sí, vamos a verlo. Esta es la entrada original, que como ves está oculta por un seto y siempre tenemos un motivo que haga un poco más interesante la entrada, ¿no? Pues bienvenida. Sí, un jarrón de bienvenida. Menuda maravilla de jardín, Javier. Esta es la zona principal, ¿no? Que entiendo que aquí disfrutáis toda la familia de juegos, de veranos, de la vida del jardín. Pues sí, esta Y parte con piscina incluida. es la parte principal, que ya la hizo mi abuela, las 2 estructuras. Aquí se trajo la tierra de estas terrazas en carros de burros y estuvieron meses y meses rellenando esta zona de tierra. Esta zona de aquí son todo rosas inglesas y como ves yo lo mezclo. ¿Cultivadas por ti, de las que te traes de tus Sí, viajes? todos son de esquejes. Mira, huele esta planta. Esto se llama Artemisia. Sí. Entonces el olor de las plantas cuando tú vas por un jardín es muy importante ir tocándolas y las rosas, ves, allí ya quedan las últimas rosas de este año, luego en otoño vuelven a florecer. Este es un jardín con muchísimas plantas. Y con mucha mezcla. Mucha mezcla. Esto es una planta que se llama Chimonanthus. Mira, toca una hoja, ya verás lo rugosa que está. Y esta es una flor, la única flor del invierno que perfuma el jardín. Y es una como una amarilla. flor amarilla, que no se ve demasiado, que esta también la he hecho yo de semilla, ¿no? Y en invierno te crea atención para mirar hasta aquí. Sí, O sea que también es muy importante utilizar el color para sí, sí. atraer tu atención. exactamente. Y ves, este jardín tiene como estos túneles verdes y umbrosos, Sí, que se Sí. apetece entrar que aquí. te apetece como recorrer, porque te van sugiriendo que hay algo más detrás, ¿no? ¿Y esta parte de aquí tiene riego? ¿Utilizas riego Sí. por goteo? Esto tiene, bueno, eso no tiene riego. Tiene el riego que le llega de la Del césped. pradera. Sí.
Y ves, ahora aquí volvemos a llegar y vemos como la visión de la casa. Con todos los colores. Con todas las flores. Javier, he visto que utilizas aquí en la fachada de la casa una planta que se llama piracanta, pero la utilizas en espaldera, de tal manera que crece pegado a la planta, o sea, a la pared, y sustituye a lo que sería una trepadora. Exactamente. Sí. ¿Por qué has utilizado la piracanta, que es una planta como muy de seto? Pues mira, la piracanta es una planta barata, que tiene un crecimiento medio, que mantiene la hoja todo el año y que te da una floración en primavera y luego el fruto se pone en otoño. Este es naranja, un naranja rojizo, ¿no? Y enmarca además la ventana. Enmarca las ventanas y luego... Y protege del calor también en la casa. Es verdad, también protege del calor. O sea que es una buena idea Sí. para... Y luego aquí debajo, por ejemplo, tenemos estas vivaces que son hemerocalis, estos son dalias. Esta es una planta que tiende a extenderse, que son los acantos, sí. Que ahora ya, en cuanto pase la floración, la flor es muy bonita, ¿no? Y luego tiene la historia pues, de que es una planta completamente mediterránea. Muy mitológica, Muy ¿no? mitológica, sí. Es las hojas de las columnas de los capiteles corintios, ¿no? Este jardín fue el primero que yo hice en este. Este es un paseo muy largo en un lateral de la casa, en donde no teníamos agua, y a mí me gustaba potenciar la perspectiva que había y a la vez tenía que utilizar plantas que no tuvieran exigencia de agua. Porque antes no tenía riego. No teníamos riego. Este era un jardín, digamos, de primavera. En verano se agostaba, permanecían las plantas, pero en invierno y en primavera estaban verdes, y en otoño. Entonces, como sabes, los lirios florecen pues, en abril. Entonces, realmente yo lo único que hice fue dividir todos los irises que había en este jardín y plantarlos otra vez. Yo creo que es muy importante en un jardín pensar en la economía, en que cuando tú estás haciendo, tienes que usar los medios que ya tienes. Entonces yo en ese momento lo que tenía eran lirios, que es una planta que me encanta porque mantiene una estructura en invierno y una estructura en verano y luego da una floración corta, pero muy espectacular en su momento. Es como el canto del cisne, ¿no? Es una planta rizomatosa, además, sí. Que se da muy bien en España porque no requiere apenas agua y ningún cuidado. Claro, sí, es verdad. Entonces nosotros, yo he intentado siempre ahorrar en todos los costes. Y si yo tenía rosales, hacía esquejes. Pero es una buena idea para nuestros espectadores que lo puedan hacer ellos en su casa. Desde luego, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante que es pensar en cómo mantienes el jardín de una manera lo más ecológica posible, ¿no? Hacer tratamientos ecológicos, que nosotros los hacemos. O sea, por ejemplo, tratamos de no utilizar herbicidas ni fungicidas. ¿Y eso también lo aplicas en tus proyectos a la hora de llevar los mantenimientos? Procuro hacerlo. Mira, estos son geranios, sí. que trajimos variedades nuevas de Inglaterra. Pero si los hueles son muy olorosos. Mira, toca este. Y ves, sí. Son todas variedades que aguantan el ataque del gusano del geranio y no dan tanta floración, pero son muy olorosos, cosa que los geranios no lo son, ¿no? Y es muy buena idea el crear una maceta elevada en un lugar donde podríamos poner una fuente. Efectivamente. Esto era originalmente una fuente que, claro, era como un elemento, pero cuando le pones las plantas mejora mucho, ¿no? Sí. Y acaba el eje en este pequeño cenador. En este pequeño cenador, que es como un sitio retirado del jardín,
pero que a la vez está... Es como un jardín secreto. Exacto, un jardín secreto. Luego me gusta mucho que, pues eso, que todas las paredes sean verdes, o sea, que sea lo más humano, lo menos construido, ¿no? Sí, la verdad es que con la hiedra está precioso. Sí. Y al final queda muy natural, aunque sea una estructura traída de fuera, se integra en el jardín completamente. Es que en los jardines hay que crear elementos y puntos donde crees un interés. Y poner un banco, poner una columna, poner un cenador, poner tal, es el elemento que te hace que tú recorras el jardín. Esta es la segunda lámina de agua del jardín, que está en el eje de la perspectiva principal. Exactamente. Esta segunda parte del jardín, digamos, es una viene de la ampliación. casa, viene de la vista. En el eje de la puerta principal, la piscina, las escaleras. Yo lo que quiero es que esté como fluidamente comunicada con el campo. Todo muy organizado, como ordenado. Sí, exacto, y que se percibiera, que se viera como la campiña, las labores del campo entraban dentro del jardín. Incorpora las vistas al jardín. Y entonces el siguiente proceso fue, una vez hecho esto, quitar las barreras que nos impedían ver las vistas del campo. La verdad es que me está gustando muchísimo el jardín, Javier. Sorprende que en mitad de la Alcarria haya un sitio tan fresco, tan verde, tan ordenado, que se vean las vistas desde un sitio tan fresco. ¿El segundo jardín que nos vas a enseñar es así, formal? Pues mira, Isabel, los paisajistas tenemos algunas cosas que se repiten. Como tu carácter, yo estoy obsesionado que si hago un jardín en el campo entra, no ya dentro del jardín, sino dentro de la casa. Entonces, ese jardín es muy diferente, pero tiene ese denominador común, que tiene la obsesión de que las vistas entren dentro del jardín. Pues si te parece, vamos a ver el siguiente jardín. Pues no, vámonos. Las ideas que puedes sacar de este jardín son las siguientes. Crea puntos de fuga en tu jardín para unirlo con el entorno que le rodea. Cuando comiences a construir tu jardín, es fundamental pensar en espacios y no solo en las plantas. La presencia de agua siempre añadirá a tu jardín una sensación de frondosidad y frescor. Haz del paseo por tu jardín una combinación de sensaciones que estimulen los 5 sentidos, incluyendo plantas con texturas, olores y colores variados. El intercambio de plantas y experiencias entre apasionados del paisajismo siempre será enriquecedor para nuestro jardín. Javier, ¿y dónde me has traído ahora? ¿Estamos en la Alcarria o ya nos hemos cambiado de sitio? Estamos en el borde de la Alcarria. Estamos en la provincia de Cuenca y, como sabes, hay un clima muy duro, frío en invierno, calor en verano. Esta es la entrada al jardín, la entrada a la casa. Está pensada que sea un jardín verde, completamente verde, solamente jugando con los tonos de verde, el sonido del agua y las columnas de los cipreses. Y es más moderno, ¿no?, que el otro. Mucho más moderno, y luego dejamos, digamos, la naturaleza que nos va acompañando al jardín desde el principio hasta el final. Esto es como si fuera un patio verde, que no nos permite todavía, nos recibe, pero no nos deja ver todavía nada. Entonces, si te parece, vamos a ver la parte más importante del jardín. Aquí, claro, hay menos hierba, pero es más sobrio,
Está principalmente hecho con arbustos, no hay vivaces y Más perenne, todo verde. todo más verde. Mucha encina. La base de los árboles es lo principal, que tenemos estas maravillosas encinas y luego otras no tan importantes, pero que nos crean el marco del jardín. Y estoy viendo que las encinas también, como rebrotan desde abajo, también te crean una masa tapizante. Pues similar. efectivamente yo quiero crear que esta parte del jardín sea toda verde, que no tenga mantenimiento porque ese verde cubre todo lo que es la superficie del suelo y donde salen rebrotes de encina, recortarlos como si fuera una parte del jardín más y que se mantenga así. Javier, y aquí he visto que has utilizado una solución que me encanta. ¿Por qué no nos la explicas? ¿En qué consiste esta celosía de acero? Pues mira, Isabel, esto es un falso jazmino, el Rhinospermum jasminoides, y no tiene manera de agarrarse de una manera natural. Entonces, con un cable de acero y midiendo muy bien, poniéndole unas hembrillas, creamos como una celosía, una estructura en cuadrícula. Sobre la cual realmente aquí es en cuadrícula, pero se puede hacer de la manera que queramos. A veces hacemos como si fueran unos rectángulos que suben, que caen, otras veces les ponemos aspas, otras veces hacemos las cuadrículas más pequeñas. Lo que sí hay que ser es muy metódico, hay que medir mucho, hay que calcular. Pues aquí vemos que la distancia aquí en la puerta es exactamente igual que esa, porque los detalles al final son lo que hacen un jardín. Esta entrada me recuerda mucho a los jardines italianos de la Toscana, con las lavandas a los lados, enmarca muy bien el camino. Sí, realmente aquí esto es como un jardín estrechito, como una entrada estrecha que te va conduciendo ya al jardín. A mí me gusta que las lavandas un poco como que invadan el camino y en este jardín he utilizado plantas muy diferentes en el otro. Son todas variedades que ninguna es conocida. Aquí ya estamos entrando. Qué bonito, se ve la pradera maravillosa desde aquí, la entrada. Entonces esta primera terraza está dividida un poco, como ves, en esta zona más de la entrada, las rosas inglesas y luego como si fuera un pequeño patio con su fuente que puedes escuchar desde el porche. Es muy agradable y luego tienes la vista que se abre al paisaje, introduces, como en el otro jardín, introduces las vistas dentro del jardín. Lo más importante es la vista. Como si fuera un balcón que se vuelca sobre el entorno, ¿no? Precioso. Si quieres vamos a ver el patio. Y este es un patio que tiene un pequeño estanque, una pequeña fuente y está rodeada por la casa. Esto me recuerda como a los jardines de la Alhambra. Sí, un poco andaluz así, ¿no? Pero es también muy de Castilla, ¿no? En los antiguos jardines castellanos, que eran muy umbrosos, siempre tenían un elemento de agua. ¿Y este banco tan simpático, Javier? Pues nos mira, sentamos este banco es un banco para enamorados. ¿Nos sentamos? Así que vamos a sentarnos. y vemos las vistas. Es el lugar adecuado, ¿no? Sí. Y aquí ya estamos un poco atisbando lo que es el jardín que está a eje del porche y que es un jardín muy sobrio, pero que también tiene un elemento de agua que te comunica con el campo, ¿no? El estanque de abajo. Sí, el segundo estanque. Lo vamos a ver ahora. Qué bonita esta parte, Javier. Parece como un jardín renacentista, con una escalera y un eje, una fuente. Me parece precioso. Pues mira, este jardín, que como ves el centro es el eje que te lleva al paisaje, originalmente, y se ha mantenido, se han hecho dos huertas a los dos lados. Dos huertas que no parecen huertas, porque esos son fresas y parece casi un parterre
porque no distingues, y eso son frambuesas y grosellas, etc. Como un huerto de huerto ordenado, Muy bien. pero que sea estético. A mí me parece que un huerto tiene que ser una parte del jardín igual de importante. Y esta zona de aquí, la hierba, pues estaba pensada para hacer un campo de croquet. Es un campo de Buena croquet, idea. porque a todas las partes del jardín hay que buscarle una practicidad. La escalera esa me parece una manera muy clásica de resolverlo. Dos Sí. laterales y una central, para que no fuera toda una escalinata tan grande. Sí, bueno, aquí, aunque esto es una cosa muy grande, si yo hiciera una escalera que bajaba y bajaba y bajaba, resulta que me combinaba la mitad de la terraza. Entonces a mí me pareció que era más, primero te resulta como más mirador si lo abres así, como se hacía de esa manera tan clásica. En un principio también había otra fuente en esa pared, ¿no? Pero me pareció que era mejor hacerla de Ponerla este aquí. lado, que al final te acompaña. Que está en el borde. Y estás como volando, ¿no? Desde aquí tenemos una panorámica alucinante. Pues sí, Isabel, esto quizá fue una casualidad, porque cuando yo por primera vez vine a este sitio, que la casa no estaba construida, se estaba decidiendo el lugar donde poner la piscina y se había decidido ponerlo en el jardín que acabamos de ver. Esto era como un descampado donde se habían echado todos los materiales de la obra, y entonces pues yo pensé que el sol se pone por ahí y que el sitio idóneo para la piscina era este, porque le iba a estar dando el sol siempre, y luego está este valle maravilloso encuadrando por la piscina. Apetece mucho bajar, vamos. Apetece bajar, y luego había un gran desnivel. Por aquí tuvieron que entrar todos los camiones de la obra, y entonces lo más cómodo para un jardín es hacer escaleras, pero las escaleras impiden mucho su mantenimiento. Entonces se nos ocurrió esta escalera fórmula verde, mixta es muy bonita. En el centro tener escalera, en los laterales tener rampas donde puedan pasar las segadoras sin ningún problema, que siguen metiéndose, entrando y saliendo. Este es un jardín, como ves, muy estructurado. Una vez que ya bajas la escalera te encuentras con esta plataforma donde lo principal son las vistas, pero está muy ordenado. Un porche de un lado. Es simétrico desde aquí. Muy simétrico, sí. Es igual de 2 a 2. Veo 4 árboles simétricamente plantados, setos lineales, setos de durillo. Estos son rosas iceberg y luego un seto de durillo que lo estructura y que lo ordena. La verdad es que hay una sensación de paz y de orden aquí cuando estás. Es muy armónico, es muy equilibrado. Es alucinante la vista. Aquí las puestas de sol son magníficas. Pues sí lo son, sí. Creo que este es el lugar perfecto para despedir el programa de hoy. Muchísimas gracias por enseñarnos este jardín y el tuyo personal. Ha sido un placer. Pues gracias a vosotros, y me ha encantado que vengáis, y seguiremos viendo, si os interesa ver más jardines en España. Claro. Encantados. Gracias. Adiós. Toma nota de las siguientes ideas de este jardín. El estilo formal y elegante en un jardín se define por líneas puras y ejes simétricos. Fabrica fácilmente tu propia celosía de alambre para sujetar trepadoras en la pared. Aprovecha la vegetación autóctona para formar volúmenes vegetales compactos que no necesiten riego. Analiza cuidadosamente los condicionantes y las oportunidades del espacio para definir bien tu jardín. Puedes incluir pequeños escalones en una ladera de césped para hacer más cómoda la bajada de la pendiente. ¿Qué os ha parecido la propuesta formal y clásica de Javier Mariátegui? Seguro que la habéis disfrutado tanto como yo. Ya solo me queda invitaros a que nos acompañéis en la próxima edición de Paisajes con Firma.